Buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Gracias al Señor, ¿verdad? Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Les voy a pedir por favor que me acompañen en sus Biblias. Vamos al libro de Daniel. Vamos simplemente a tomar un solo verso de este libro. Daniel 11:32. Continuamos con el llamado a la perseverancia. El tema de esta enseñanza, pues, que el Señor me dio para compartir con ustedes, hermanos, pues, dice, perseverando en conocer más a Cristo. A veces creemos, pensamos que conocemos a nuestro Señor. Y en cierta medida sí conocemos del Señor. Claro, no llegaremos a conocerle a capacidad porque Él es eterno. Nosotros somos limitados. Pero a nuestra capacidad, cada uno a nuestra capacidad, debemos de tener un conocimiento más exacto de quién es Cristo para mi vida. Lo que Cristo representa para mí. ¿Qué espera Cristo de mí? ¿Estamos ya en Daniel 11:32? Muy bien, dice la palabra del Señor. Gracias por haberse puesto de pie. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Repita conmigo eso, por favor. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Puede sentarse. Como ya dije, pues continuamos con nuestra serie acerca del llamado a la perseverancia. Este pasaje de las Escrituras que voy a utilizar como base o fundamento para esta enseñanza nos muestra dos caras de una misma moneda. Por un lado, de esta moneda, nos encontramos con algunos creyentes, voy a poner cristianos, los cuales todavía deciden de manera errónea tomar como regla de fe y de conducta su convicción u opinión. Entiéndase lo que yo creo, lo que creemos, lo que consideramos como correcto, desechando así las Escrituras. Por lo tanto, son seducidos a salirse, así sea, mire, un poquito, cosita de nada, aparentemente, de la voluntad de Dios por medio de sueños, metas, anhelos y aspiraciones. El peligro radica, y peligro fatal, de esta pequeña aparente desviación, es que los irá sacando lentamente, de manera progresiva, del camino. Entiéndase, de la voluntad de Dios para su vida o para la mía. Irá de manera lenta, pero segura, para llevarlos nuevamente a hacer alianzas, entiéndase, a ser amigos con el mundo, a fin de alcanzar dichas metas terrenales. Por supuesto que no hay nada malo con tener sueños, metas, anhelos y aspirar a cosas mejores. ¿Hay algo malo en eso? No hay nada malo en eso. Siempre y cuando, oye iglesia, todo esto sea parte de la voluntad de tu Señor, de mi Señor, para con cada uno de nosotros. Entiéndase, si es el tiempo, si es el momento, si es la voluntad de Dios, actual, puntual. Pero oiga, aún así, si lográramos alcanzar todos estos sueños, metas, aspiraciones, deseos, anhelos, que posiblemente nos lleven a tener cierta fama o riqueza o prestigio, el llamado sigue siendo el mismo, según Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, 1 Timoteo 6:17. Lo cual dice, a los ricos de este mundo,
de este siglo, disculpen, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El propósito de estas enseñanzas de parte de nuestro Señor, quien ha venido hablándonos reunión tras reunión, si hemos prestado atención a cada uno de nosotros como su congregación local, es a perseverar en todo aquello lo que el Señor ha venido mostrándonos donde debemos de perseverar. Y esto, entiéndase, va dirigido a nuestra relación con el Señor. Debemos de perseverar en nuestra relación con el Señor, cada uno en nuestra individualidad. Y hablando de esta enseñanza, debemos de perseverar en el conocimiento de su voluntad para con cada uno de nosotros en todas las áreas. Porque el Señor nos salvó y es nuestro Señor y es el Señor de toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos días atrás tuve una conversación con un pastor de jóvenes sobre una situación actual que está aconteciendo en nuestro país. El tema de la conversación es totalmente irrelevante en este momento. Pero lo que sí les quiero mencionar es la actitud errónea de nuestro hermano en Cristo. Porque cuando comencé a compartirle lo que la Biblia, oiga bien, lo que la Biblia establece o dice al respecto, él seguía defendiendo a capa y espada su punto de vista. Continuaba con argumentos los cuales no tenían sustento bíblico. Llegó un momento en la conversación que él se quedó sin argumentos. Y me dijo, y verdaderamente me quedé sorprendido, no lo esperaba. No importa lo que me digas, así sea de la Biblia, no vas a cambiar mi opinión al respecto. Pastor de jóvenes de una congregación. Mi respuesta, y créame que estoy aprendiendo a callar. Mi respuesta fue, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Oiga, no soy el Espíritu Santo. Usted no es el Espíritu Santo para convencer de justicia, juicio o de pecado a alguien. Porque ni tan siquiera a veces podemos aguantar, y disculpen la palabra, nuestros condición humana, ¿no? Cuando llama, no podemos cambiar a nadie. Sí somos llamados a compartir la verdad del Evangelio y hacer la influencia en lo que nos rodean, pero no cambiamos a nadie. Esa es la obra del Señor. Pero oiga, Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Ese mismo verso en la versión Palabra de Dios para Todos dice, cada cual cree que lo que hace está muy bien, pero el Señor es el que juzga las verdaderas intenciones. Oiga, mi opinión, su opinión, mi punto de vista, su punto de vista, sigue siendo el talón de Aquiles o la debilidad de muchos de los cristianos en nuestros tiempos, todavía. Y esto se hace evidente cuando llega la hora en la cual tienen que decidir si se someten a la agradable y perfecta voluntad del Señor, o por el contrario, prefieren escoger lo que para ellos aparenta ser una mejor opción. Y la causa de esto muchas veces es que pensamos que si hay un dicho del mundo que dice que las oportunidades son calvas, que tienen un solo pelo, y si tú no la agarras, la perdiste. Ese es el mundo. Ya usted y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si confiamos y dependemos de Cristo, sabiduría de Dios, poder de Dios,
tranquilo, Él se va a encargar de ti. ¿O no lo ha hecho hasta ahora? Una sola persona parece. Él tiene cuidado de ti. Acalla tu alma. Espera pacientemente en el Señor. Confía en Él y Él hará. Ahora, de aquí en adelante es donde la otra cara de la moneda se nos comienza a revelar. Para que podamos ver si conocemos a Cristo verdaderamente y poder estar seguros que andamos en su verdad y en la fe verdadera. Acompáñenme en un momento a Lucas 6:46. Porque el Señor nos aconseja. El Señor no se va a cansar. Él nos va a aconsejar. Nos va a aconsejar. Él vela por nuestras almas. Y para eso estamos nosotros aquí también. Los pastores de una congregación estamos para velar por sus almas. Dice Lucas 6:46. Hace una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Le está hablando a creyentes, discípulos de Él. No le está hablando al mundo porque sería algo incongruente. Le está hablando a usted, le está hablando a mí, está hablando a mí en esta hora. 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. En estos pasajes el Señor nos habla a nosotros, sus discípulos, sobre la importancia de perseverar, de esforzarnos y actuar, cuando se refiere a cavar y ahondar. Aquí hay varios hermanos que trabajan en la tierra, conocen la tierra a perfección, y es un trabajo duro y es un trabajo digno, pero es duro, porque requiere esfuerzo físico, más las condiciones que vivimos en un país, en un estado, donde es sol 24/7 prácticamente. Entonces, hay una labor que hacer. Requiere de ti y de mí un esfuerzo. No basta solamente oír la palabra. Es parte necesaria escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra y el oír por la palabra de Dios. Pero la contraparte de eso, lo que le sigue es nuestra acción, nuestra obediencia, nuestra humildad de reconocer, ok, Señor, a lo mejor no entiendo el todo, voy a obedecerte, voy a hacer mi parte. Heme aquí, envíame a mí. Entonces, cuando nos esforzamos y actuamos en consecuencia, una vez hayamos escuchado su palabra, va a haber un resultado. Va a haber un resultado. Ese resultado se va a ver cuando vengan, ¿qué? La tormenta. Cuando vengan, ¿qué? Los problemas. Porque van a venir. Óigalo bien, van a venir. Son parte necesaria de nuestro crecimiento como hijos de Dios. Oiga, haciendo esto, podremos conocer si estamos obedeciendo su voluntad con nuestras vidas a la luz de las Escrituras, o si por el contrario, como decía el profeta, el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo. Que buscamos excusarnos. Fue sin querer queriendo. ¿Será? Oiga,
Si preferimos quedarnos sentados y con solamente escucharle hablar, pero no queremos pagar el precio de cavar y ahondar, es la razón por la cual algunos de nosotros están siendo seducidos por medio del engaño de las riquezas, entiéndase, lisonjas de este mundo. Oiga, la autojustificación se asemeja a alguien que pone una trampa para cazar. Quiere cazar algo. Pero lo triste de esta mala actitud es que la principal víctima de dicha trampa es el mismo que la practica, porque cae en ella. Porque cuando no reconocemos la voluntad de Dios sobre mi voluntad, tarde que temprano se va a ver el resultado. Tarde que temprano. Claro que existen situaciones que nos pueden impedir en ciertos momentos dados obedecer. Totalmente de acuerdo. Mas para todas estas situaciones, ¿cuál es el llamado para usted y para mí? Cuando hay algo que estorba nuestra comunión con el Señor, que yo pueda obedecer al Señor. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el paso a seguir? Corramos, oramos, vayamos a la presencia del Señor. Debemos correr al Señor y pidámosle sabiduría. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios. No podemos decir que conocemos a Cristo, pero desechamos su palabra. Incongruente. Totalmente incongruente, hermanos. Pidámosle dirección, denuedo o cualquier otra cosa que necesitemos para llevar a cabo su voluntad en nosotros. Su voluntad. Pero por favor, no te quedes sentado sin hacer nada, esperando a que el Señor, haz algo al respecto, cuando ya sabes de antemano lo que debes de hacer. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es acercarnos al Señor confiadamente porque desconocemos cómo responder ante la situación, y otra cosa es pensar que engañamos al Señor y nos autojustificamos. Señor, tú eres mi Señor, pero no voy a hacer lo que me pides que haga. ¿Tendremos alguna excusa válida, algún pretexto delante del Señor? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿A quién le rindes obediencia? ¿Quién domina tu mente, tu tiempo? Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. ¿Cómo se llama? ¿Lo conoces y Él te conoce a ti? ¿Es Dios de cerca o Dios de lejos? Vaya conmigo a Hebreos 1:1, por favor. Hebreos 1:1. Perseverando en conocer más a Cristo. Tiene subtema este primer capítulo de la carta a los Hebreos. Y este subtema dice la supremacía del Hijo de Dios. La supremacía. No hay nadie por encima. Solamente el Padre, claramente. Pero nadie más por encima de Cristo. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Oiga, preste atención, voy a hacer una pausa aquí. Cuando usted desee conocer a Cristo, vaya a la Biblia
iglesia. Vaya a la Escritura. Porque en otros libros de otras religiones se habla de Jesús, pero se habla de Jesús como un profeta. Se habla de Jesús como uno más de los tantos profetas que vinieron de parte de Dios. Solo la Biblia nos habla la verdad de quién es Jesús y por qué vino Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Nada más. Incluso en el Corán se habla más de Jesús que de su profeta. En el Corán mencionan más a la madre de Jesús y la madre del profeta de esa religión no se menciona. Pero no mencionan a Jesús como el Hijo de Dios. Es un profeta, un hombre mortal. Y sí, Jesús fue un hombre, pero fue Dios. Es Dios, no fue es, disculpen. Es Dios. 100% hombre, 100% Dios. Continúo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese es nuestro Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. No eran de Él, nuestros. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Ahí se está refiriendo a Jesús hombre. ¿Ok? Hombre. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vaya un momento a Juan 1:1. Juan 1:1. Ya estamos. En el principio ¿de qué? De la creación, iglesia. De lo que vemos. De ti y de mí. Del primer hombre, la primera mujer, de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. A eso se refiere en el principio. Era el verbo. Y el verbo, B mayúscula, dice era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? Cristo, Jesús. Por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que cuando usted regrese de nuevo en su estudio de la Escritura, en su casa, vaya al Génesis. Posiblemente usted se preguntó en dónde está Jesús ahí. ¿En dónde está Jesús en el principio de la creación? ¿Dónde aparece? Génesis 1:1, vaya un momento conmigo. Del 1 al 3. Jesús está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es el sujeto de la Biblia. ¿Estamos? ¿Sí? Dice, en el principio creó Dios. Este sustantivo Dios en su original hebreo es Elohim con acento en la I. Y este sustantivo nos habla de una pluralidad de Dios, no muchos dioses. Dios, pero como sabemos, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vamos a seguir leyendo y vamos a verlo aquí en la Escritura. Dice, los cielos y la tierra. O sea, ahí no hay duda ninguna. El que no quiere creer es porque no quiere creer. Pero el Señor lo establece, que Él fue el que creó. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, como estábamos muchos de nosotros antes de Cristo. Yo espero que ya estemos ordenados y llenos de su palabra. Que el Espíritu Santo
more en nuestros corazones y provoquemos la llenura del Espíritu Santo cada día. Amén. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Esa es la tercera persona de la Trinidad. Pero falta alguien. Está faltando alguien. Está faltando. Verso 3. Y dijo. Cuando dice y dijo, ¿qué es lo que va a suceder? Dios va a ¿qué? Hablar. En el principio el verbo, logos, la palabra, estaba con Dios. Era Dios y es Dios. Cuando Dios habló en el principio, esa palabra que Dios es ¿quién? ¿Es quién? Es Cristo. Ahí está Cristo. Los 6 días de la creación siempre Dios comenzó y dijo Dios. Dijo Dios. Y dijo Dios. Cristo. El verbo, la palabra. Ahí está. ¿O no lo acabo de leer en Juan 1? En el principio. Ahí está el principio. Creó Dios que los cielos y la tierra. Dios no es creado. Jesús no es creado. El Espíritu Santo no es creado. Usted y yo sí fuimos creados. Pero ellos no. Y dijo logos, verbo, Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Pues fue la luz. Porque Dios es el Dios de la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Entonces, ¿cómo el que creó las cosas de que las cuales no se veían, creó las que se ven, las creó de lo que se ve, lo creó de lo que no se veía? ¿Por qué dudamos de Dios en nuestra vida? ¿Por qué limitamos el poder de Dios en nuestra vida? ¿Por qué pensamos que mi opinión, mi modo de pensar, mi manera de vivir está bien? Cuando claramente la voluntad de Dios no está hecha en nuestra vida, no es parte de nosotros. Y fueron 6 días. 6 días de 24 horas. Porque cada día dice al final. Y fue la tarde y la mañana un día. No fueron millones de años como el hombre se ha inventado. El hombre sin Dios. 6 días la creación. Y el 7º, descanso. Óigame, el descanso es muy necesario, iglesia. Pero descansar en Él. No crea que descansar es la playa. No. Porque pedimos vacaciones para irnos de vacaciones y necesitamos otras vacaciones de las vacaciones. El descanso es Él. Cristo es nuestra paz. Amén. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, después de haber comprado algún electrodoméstico para hacernos la vida más fácil en nuestras casas o en la oficina, leen el manual de instrucciones del fabricante? Sean honestos. Y yo, muy bien. ¿Lo leen completo? Y más de una vez para estar seguros de que entienden muy bien cómo hacerlo funcionar correctamente. La razón por la cual hago estas preguntas, iglesia, es porque debemos conocer cómo funciona nuestra vieja naturaleza en lo cotidiano, en nuestro día a día. En especial nosotros, los hispanos, los latinos.
Oiga, nosotros estamos obsesionados con el final de las cosas. Queremos ver el final de lo que va a acontecer. Por eso echamos a un lado el manual de instrucciones. Porque según nosotros ya sabemos cómo prenderlo. Ya yo sé cómo se prende. Mira, on y off. Ya sé cómo funciona. No necesito el manual. ¿Para qué? Ya está, ahí funciona. Ok, muy bien. Las esposas ya se están riendo. Hermanos. Oiga, y no es hasta que este equipo recién comprado no funciona correctamente. O de plano deja de funcionar. Es ahí que decimos, espérate, ¿qué hiciste el manual? Yo no lo he tocado, fuiste tú el que... ¿Cómo que no? ¿Dónde está? Entonces ahí queremos buscar el manual de instrucciones. Ahora cambiemos el manual de instrucciones de la batidora, del microondas, por el manual del dador de la vida eterna. Seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta misma mala actitud para con la Biblia? La echamos a un lado. Porque según nosotros sabemos qué debemos de hacer, cómo y cuándo. Todo aparenta ir bien hasta que las cosas no salen como esperábamos o pensábamos. Sorpresa. Es que no acabamos de entender que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para vivir ahora para Él. Todo lo que hagamos sea de Él, por Él y para Él. Mientras tengamos la mentalidad que es para mí, de mí y por mí, vas a estar chocando con la piedra, con la misma piedra. No es otra, es la misma. Lamentablemente, muchos cristianos de hoy día tratan la Biblia y a sus instrucciones como si fuera la llanta de emergencia o de repuestos del vehículo. Oiga, y tenga cuidado, porque muchos vehículos nuevos ya no traen llanta de emergencia. Tome nota, si piensa comprar un vehículo, abre el baúl, levante la parte y vea que está ahí su llanta de repuesto. Porque si no se va a llevar una sorpresa desagradable cuando se quede varado a la orilla del camino. Y de la misma forma, hay muchos cristianos en las congregaciones los cuales no tienen Biblia. Un cristiano sin Biblia. Y si la tienen, parece que tienen una enfermedad muy infecciosa, porque no la abren, no la tocan. Parece que el COVID todavía está ahí en esa Biblia. No la tocan, no la abren para estudiarla. Y en muchos casos no saben en dónde se encuentra. Pero eso sí, téngalo por seguro. No hay problema alguno con gastarnos unos $1,000 hasta coger los prestados, de ser necesario, para comprarnos el teléfono celular. Cristianos, no estoy hablando del mundo, cristianos, hijos de Dios. Pero les cuesta invertir en una Biblia. Oiga bien, invertir en una Biblia. Una Biblia de estudio y en un diccionario. Todo esto con el fin de tener un conocimiento más exacto de aquel a quien le llaman Señor, Señor. Pero al final no hacen lo que Él le pide. Iglesia, conocer a Cristo no es solamente un conocimiento intelectual y pasajero. Su conocimiento sobrepasa cualquier otro conocimiento que el hombre pueda recibir. Porque solamente a través del Evangelio de Cristo, el Logos, la palabra, es donde la obra de redención de Dios nos es revelada. Y esto no es provocado o iniciado por algún hombre, sino que es un don de Dios, regalo de Dios. Y en este mensaje se nos muestra el gran amor de Dios en el Evangelio, del Dios Elohim, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para con todos los hombres,
Pero de igual manera, son dos caras de una misma moneda. El amor de Dios, pero también la justicia de Dios. Decir que conocemos a Cristo conlleva un cambio de muerte a vida. Decir que conocemos a Cristo es un cambio de enemigos a hijos. Decir que conocemos a Cristo es un cambio de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, no hay espacio para la duda, la incertidumbre, la apatía espiritual y mucho menos para la flojera espiritual. Si no vino el miércoles, escuche la enseñanza. Este evangelio, este logos, es Cristo. Es Cristo. Es la palabra hecha carne. Y tiene distintos propósitos eternos. Les voy a mencionar solo algunas de tantas que hay por causa del tiempo. Este evangelio es la que juzga. No es el hombre que está compartiendo el mensaje, es el evangelio mismo, juzga al hombre, porque es el evangelio de Dios, del Dios santo dado a conocer a los pecadores. ¿Para qué? Para abochornarnos, para que nos sintamos mal, no, para que despertemos y veamos nuestra condición, de dónde estamos, y nos arrepintamos y volvamos en amistad con Él. Y le digamos, Padre, he aquí, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué va a hacer el Padre? Te va a abrazar, porque te humillaste delante de Él, porque rendiste tu corazón delante de Él. Juan 12:48 dice el Señor, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar, iglesia? Cuando alguien hace caso omiso de las verdades detalladas en el Evangelio. ¿Qué podemos esperar? ¿Bendición? ¿Qué podemos esperar? Cuando vamos abiertamente en contra de la voluntad de Dios, conociendo ya la voluntad de Dios. No, es condenación, iglesia. Es condenación. Porque la misma carta a los Hebreos dice de la siguiente manera, cuando alguien peca deliberadamente después de haber aceptado el evangelio, el mensaje de verdad, lo hace abiertamente después de haber recibido la verdad. Peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio por su pecado. No hay más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Está hablando a cristianos como usted y como yo. Oiga, ya no podemos alegar ignorancia. No. Saber acerca de la verdad no es solamente un privilegio, sino que es también una gran responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros. Número 2, la palabra es la que nos purifica. La palabra. ¿Será por eso que no buscamos la palabra? Porque no queremos ser purificados. No queremos ser confrontados. ¿Será por eso que en nuestra dieta espiritual, si se puede llamar dieta espiritual, la palabra no forma parte de ella? Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta obra de purificación es lo que ahora, después de Cristo, de haber recibido la verdad de Cristo, es lo que se llama la obra de la santificación, en donde la palabra va haciendo la obra en nosotros, siempre y cuando obedezcamos la palabra. El Señor lo dijo, el que oye y hace. Que oye y hace. El que oye y no hace, nada pasa. Nada acontece.
Esta obra de santificación es la que va desenmascarando el mal que aún queda en nosotros y nos indica el camino correcto para hacer el bien. La palabra corrige lo erróneo en nosotros y nos exhorta a conducirnos rectamente. Purifica en el sentido de que procura desarraigar los malos hábitos e infundirá aliento para ir en pos de todo lo nuevo que el Señor adquirió para nosotros por medio de su obra sustitutiva en el madero, para redimirnos del pecado y de la muerte. Es por medio de la palabra que la fe, la medida de fe que hay en cada ser humano, se activa para creerle a Dios, para poner la confianza en Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo verso, Romanos 10:17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. De Cristo. Iglesia, ningún hombre puede creer el mensaje cristiano hasta que no lo haya oído. Necesitan escuchar el mensaje. Necesitan oírlo de tus labios, de los míos, de igual manera. Yo comparto, no le digo que cada semana, pues estaría mintiendo, pero trato con mi hermana mayor, ella está en Puerto Rico, yo estoy acá y por medio de la tecnología, gracias al Señor, venimos estudiando la palabra de Dios. Oiga, y esta hermana mía, doblemente, gracias a Dios, no me la deja pasar. Es más brava que los de Berea. Porque cuando le estoy diciendo algo de la palabra, dice, no, enséñamelo en la Biblia. Búscame en donde lo dice. ¿Dudas de mí? No dudo de ti, pero la palabra. Y me gusta eso. Totalmente. Me encanta esa actitud. No me la deja pasar. Rapidito, ¿en dónde lo dice? Vamos a buscarlo, vamos. Quiero verlo. Tú allá, yo acá, vamos. Es necesario. La palabra es la que le da a un hombre la oportunidad de creer y habiéndola, oído y creído, no se queda ahí. Tiene entonces el deber de darla a conocer a otros para que también ellos crean en Cristo y pasen de muerte a vida nueva. ¿Cuántos aquí estamos en esa? Con la familia. No tenemos que salir, no tenemos que ir al África. Con la familia, con las amistades. Cada miércoles aquí oramos. Y siempre trato de, en las peticiones, añadirnos ahí. Que el Señor nos utilice a nosotros. Porque es que para eso nos salvó, iglesia. Para ser instrumentos en sus manos. No necesitamos un título. Tienes el Espíritu Santo de Dios en ti. Oye, y yo creo que palabra tenemos y de sobra. Porque aquí se da la palabra de Dios. Cada domingo, cada miércoles. Es la palabra de Dios. La palabra es espíritu y es vida. Por lo tanto, solo a través de ella es posible el nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1, 22 y 23 dice la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. ¿A qué? A la verdad. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece
para siempre. Palabra de Dios. Una cosa es cierta, como dijo un erudito de las Escrituras. Sea un hombre lo que sea, no es lo que debe ser según Dios. Si no conoce a Cristo, si no ha nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús, ese hombre todavía no es lo que debiera de ser según Dios. No importa los logros que alcance en este lado de la eternidad, se van a quedar aquí. Los logros no apantallan a nuestro Dios. No. La obra de su Hijo, sí, le agradó la obra de su Hijo. Por eso lo recibió en gloria. Y le dijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. La diestra del Señor hace proezas. Cristo, la diestra. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Este hombre necesita ser cambiado, aunque él o ella no lo saben todavía, como nosotros tampoco lo sabíamos. Pensábamos que estábamos, mire, en las papas. Sí, pero en las papas de esas bien quemadas abajo, que quedan abajo así, de esas que ya en McDonald's así, que ya ni las pueden sacar. Así estábamos quemados abajo. Pero de ahí el Señor metió su mano del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre peña y viene enderezando nuestros pasos. ¿Quieres que Él enderece tus pasos? ¿O quieres seguir todavía con los pies torcidos? Es tu decisión. Yo quiero que enderece los míos. Lo necesito. Necesitamos ser cambiados tan radicalmente que ese cambio puede únicamente llamarse nuevo nacimiento. Y la palabra es el mediador en esta tremenda operación regeneradora, juntamente con el Espíritu Santo. El estudio de la palabra de Cristo debe llegar a ser nuestra primera y gran necesidad, iglesia. Óigalo bien, repítalo conmigo. El estudio de la palabra de Cristo. Bueno, vamos de nuevo. El estudio de la palabra de Cristo debe de llegar a ser nuestra primera y gran necesidad. El estudio de la palabra, conocer a Cristo. Conocer a Cristo como una evidencia de haber sido renacidos de arriba. A medida que vamos conociendo más a Cristo, el Evangelio mismo nos va a ir mostrando a cada uno de nosotros cuál es nuestra actitud para con ella. Si es una buena actitud o no. Si tenemos una buena actitud en todo lo relacionado a Cristo y a su iglesia, o si por el contrario persistimos en no prestarle atención y le echamos a un lado tanto al Evangelio de Cristo, así como a su iglesia. Así como pues hacemos con los manuales de instrucciones de los equipos que compramos, muchas veces, como ya mencioné, hacemos lo mismo con la palabra. Tenemos que parar con eso, iglesia. Vaya un momento a Filipenses 3:1. Vaya conmigo a Filipenses 3:1 y veamos el ejemplo de Pablo. Que pasó un tiempo largo conociendo a su Señor. Se estima más o menos unos 17 años, ¿ok? Desde que recibe al Señor. 3 años en Arabia y después tuvo unos 14 años en las regiones de Siria y de Cilicia. Esto lo encuentran en Gálatas 1, 17 y 18, Gálatas 1, 20 al 22. Filipenses 3:1. Justicia mediante la fe en Cristo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Amén. Gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribiros las mismas cosas. Y créame,
al pastor Joel y a este su servidor no nos molesta. Darle el mismo mensaje y volver de nuevo y volver de nuevo. Porque ese es el llamado de nosotros, de parte del Señor, para con su iglesia. Encaminarlos a Cristo. A Cristo. Y para vosotros es seguro. Verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más. Y el apóstol da todo su resumen, humanamente hablando, pero vamos al verso 7 un momento. Porque dice, pero, hay un pero aquí. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Cómo puede un cristiano decir que toda pérdida, siempre y cuando sea por causa de Cristo, es ganancia? ¿Cómo? ¿Cómo puedo gozarme en el Señor cuando estoy perdiendo? Siempre y cuando sea la voluntad del Señor, por agradar al Señor. Estoy perdiendo la oportunidad del negocio, estoy perdiendo la oportunidad de unas vacaciones, estoy perdiendo la oportunidad de comprar mi primera casa, estoy perdiendo. Pero el Señor te ha dejado saber que no es el momento. No es el momento. Y a nosotros nos sucedió hace unos años atrás. Y en varias ocasiones, por testaduros, salimos con los realtors y vimos propiedades y todo, y el Señor nos decía, están perdiendo el tiempo. Yo no les he dicho a ustedes que se muevan, quédense ahí. Y en la última ocasión estuvimos a punto, así a punto. Y yo me acuerdo que estaba en la cama, antes de dormirme, yo estaba mirando hacia el techo, y había una manchita, en esa propiedad había una manchita en el techo como de humedad. Y eso fue lo que el Señor utilizó. Porque mira que somos testaduros. Eso fue lo que el Señor utilizó para convencerme a mí, en mi autojustificación, de que no es el momento. No lo es. Y yo le pregunto a mi amada, oye bebé, ¿cómo tú consideras eso de la compra? Porque ya al día siguiente teníamos que reunirnos con la Realtor, darle una cantidad para apartar la propiedad. Y ella me dijo, yo no tengo paz. Ella me dijo, yo tampoco, no se diga más. Llama a la Realtor y dile que no. Gracias por el tiempo, pero no. Y todavía sigo ahí. ¿Por qué? Porque no es el tiempo. Cuando llegue el tiempo, el Señor va a hacer que las cosas se den. Porque vienen de Él. No tengo que forzar las cosas. Si usted se deja llevar por el Realtor, los Realtor tienen, y no tengo nada en contra de los Realtor, pero los Realtor siempre tienen una frase, a lo mejor muchos la saben, este es el momento preciso para comprar tu casa, mira esto, mira lo otro, y te venden historia y media, y si tú te la dejas creer, olvídate. O sea, no podemos dejar llevar por las emociones, iglesia. Seamos maduros en nuestro pensar. Seamos maduros en reconocer, ¿es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Esa fue conmigo. Bueno, ¿por qué es bueno perder cosas por causa de Cristo? ¿Por qué? ¿No suena contradictorio? Como si Cristo venció la muerte y el pecado, nos da una vida nueva, ahora somos llamados a perder. No se supone que ganemos. Sí, pero lo que vamos a perder es porque no forma parte de su voluntad para tu vida o para mi vida. El Señor vela por nuestras almas. Claro, nuestras almas incluye todo lo que como personas humanas necesitamos, nuestras necesidades, claro está. Pero el Señor quiere que pongamos nuestra mirada y esperanza en Él. Si es la voluntad del Señor obtenerlo, amén. Si no es la voluntad del Señor y hay que dejarlo ir, amén también.
Que la bendición que Dios te dio no se vuelva tu Dios. ¿Ve por dónde vengo? Que la bendición que Dios te dio no se vuelva tu Dios. No. No. Dile no. Gracias. La única razón posible para poder entender esta declaración es reconocer a Cristo como nuestra única y verdadera ganancia por encima de todo y de todos. Si usted o yo no perseveramos en seguir en pos de Cristo cada día, nos será imposible estimar todo lo demás como pérdida por amor de Él. Oiga, Cristo va en contra de la corriente de este mundo. Va en contra de lo que tú crees y consideras que es la base y fundamento de tu vida. Cristo va en contra de todo eso. Porque Él es la verdad, el camino y la vida. No mis pensamientos, no lo del partido político, no nada. Es Cristo. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz e ir en pos de Él. Porque Él va en contra. Vamos cargando nuestra cruz y vamos detrás de Él y vas a ver cómo pasó el carro que tú anhelabas, vas a ver cómo pasó la casa que tú anhelabas, cómo pasó los estudios, el hijo, como tú le llames, va a pasar. No tornes atrás, sigue al Señor. Cree en el Señor, descansa en el Señor. Si la voluntad del Señor para tu vida es que uno de esos sueños se haga realidad, Él lo va a hacer. No lo leímos. ¿Quién sustenta las cosas con la palabra de su poder? Nosotros. O sea, las cosas se dan porque tú estás, porque tú existes. No, bajémonos de esa nube. El día que nos vayamos con el Señor, por su gracia, esto va a continuar igual. Vamos a llorar, te vamos a extrañar. Pero el único indispensable aquí y el único que cuenta se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Sabiduría de Dios y poder de Dios para salvación. El cristiano que persevera en conocer a Cristo se esforzará y actuará. Iglesia, no es posible, oiga, no es posible cargar nuestra cruz y seguir en pos de Cristo llevando sobre nuestras espaldas una mochila llena de sueños, metas, anhelos y aspiraciones, las cuales no son posiblemente prioridad en estos momentos dentro de la perfecta y agradable voluntad del Señor para tu vida. Te está deteniendo, te va a detener, te vas a cansar. Y como tienes tu mirada puesta en lo terrenal, va a llegar un momento que va a ser muy fácil decir, Cristo, espera, voy a seguir. Cuando yo complete lo mío, entonces, ¿será? Es que es mi vida. Oh, es tu vida. Ok. Ay, yo pensé que estaba muerto en delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? ¿Quién nos dio vida? ¿Para qué nos dio vida? ¿Para que vivamos para nosotros o vivamos para Él? El Cristo de la Escritura no es el mismo Cristo que tenemos a veces en nuestra mente. Por eso es necesario que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Es necesario, iglesia. Iglesia, no cambies la cruz por un empleo. No cambies la cruz por un negocio. No cambies la cruz por un cónyuge. No cambies la cruz por una casa. No cambies la cruz por cualquier otra cosa. Sigue en pos de Él. Sigue. Solamente espera pacientemente en el Señor y aprende a callar tu alma. Es que mira, la edad que tengo y todavía no he logrado esto. Tranquilo, tranquila. Confía en el Señor. Descansa en el Señor hará, si es su voluntad. Espera en el Señor pacientemente. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que necesites.
vendrán como añadidura. Mateo 6:36. Esto es promesa del Señor para todos aquellos que le aman y por lo tanto le buscan en espíritu y en verdad. No solamente cuando hay situaciones difíciles, no, es mi Señor, de quien soy y a quien sirvo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Ya que comenzamos el mensaje con Daniel, terminemos también el mensaje con su ejemplo. Acompáñenme a Daniel 1:8. De cómo el conocimiento de Cristo se traduce en una vida que se esfuerza y actúa en todo aquello en lo que a Él le agrada. En todo aquello en lo que a Él le agrada. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿En dónde estaba escrito? Para que Daniel viniera en su corazón, propusiera esto en su corazón. En la Escritura. En la Escritura. ¿Por qué? Porque toda esta comida era ofrecida a los dioses paganos. Él pudo haber comido. Oiga, fueron cientos de miles de personas que fueron llevadas esclavas de Jerusalén a Babilonia. Pero solamente estos 4 se mencionan que se propusieron. Eso nos habla de una convicción, de que no tiene que estar nadie más para yo agradar a aquel que me rescató. No necesito de nadie más. Necesito de Él. Y créame que Él quiere. Créame que Él puede ayudarnos a soportar cualquier situación. Pero nosotros mismos limitamos el poder de Dios. Le limitamos. Porque es que ya somos seres habituales, de hábitos. Y no entendemos que tenemos una nueva vida, nos fue dada una nueva vida. Y este Espíritu Santo tiene que romper con esos hábitos y comenzar unos nuevos conforme a su voluntad. No vemos el poder de Dios porque limitamos a Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero ¿y qué de ti y de mí ahora? ¿Qué has propuesto en tu corazón para no contaminarte? ¿Qué has propuesto en tu corazón para no contaminarte? Para honrar al Señor, aun cuando nadie te ve. Para algunos aquí, debieran proponerse en su corazón desde hoy no buscar más pretextos y venir a la hora de la oración congregacional. Proponerse en el corazón. El congregarse a los miércoles para algunos ya no resulta en ganancias por causa del amor de Cristo, sino más bien pérdidas. Hermano, les hablo en el amor de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pero ¿cómo podemos ver la gracia capacitadora obrando en medio de nuestra debilidad si primeramente no reconocemos que le batallamos a la hora de someternos a su voluntad? ¿Cuál es la razón que impide no congregarte? Te aconsejo lo que dice Job 22:28. Determinarás a sí mismo una cosa,
y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Si lo que te estorba para poder venir a la reunión de oración es el trabajo, haz lo mismo que hizo Daniel. Habla con el jefe, pero no con el de los eunucos, porque ya ese no es tu jefe. Habla con tu jefe. Proponte en tu corazón: Señor, pon gracia en mí. Capacítame. Quiero agradarte. Pon tus palabras en mis labios. Quiero hablarle de la necesidad que hay de que tengo que congregarme. Óigame, incluso hasta su jefe va a recibir bendición de Dios. Porque cuando seamos así, reconozcamos nuestra necesidad de Cristo. Tu actitud hacia ese trabajo va a cambiar totalmente cuando te propongas honrar al Señor. La oración forma parte de ti. Forma parte de ti la oración. ¿Cómo te conocen en casa? ¿Como un hombre o una mujer de oración ferviente y piadosa? O tal vez eres conocido en tu casa como el levita de Jueces 17, 1 al 13, que servía a Micaía. Según él servía al Señor, pero a su beneficio. Eso no es servir al Señor, la iglesia. Eso no es servir al Señor. Porque en la imposibilidad que para ti es imposible, para Él no es imposible. Pero no te has acercado primeramente a Él. No has pedido dirección, simplemente te amoldaste. No puedo. No puedes o no quieres. Son dos cosas totalmente distintas. Dos cosas totalmente distintas. Y todos tenemos que batallar en esto. Todos. Como dije, así hay muchos levitas en las congregaciones de hoy día, porque le evitas a la oración, le evitas el congregarte, le evitas a las reuniones de los varones, le evitas. Daniel buscaba agradar al Señor y no buscaba su propio beneficio o una posición. Pero el Señor le agradó el corazón de este joven, que ya nunca regresó a Jerusalén. Murió siendo un esclavo, pero libre en Cristo. Libre en Cristo. Y hoy en día hay cristianos libres en Cristo que se esclavizan al mundo. Por decisión propia, hazme tu esclavo. No de Cristo, del mundo, del trabajo, de mi forma de pensar. Es que yo soy así. El Señor le agradó hacerlo uno de los 3 gobernadores de todo el imperio. Él no buscaba eso. Él buscó agradar a su Señor. Daniel 6:10. Vamos a ver este ejemplo aquí de la oración. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto que había sido firmado, entiéndase, una orden de este, emperador, era que nadie hiciera oración a ningún Dios, sino a Él. A Él. Vuelvo y digo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y eso fue lo que hizo Daniel. No era nuevo para Daniel. Daniel oraba. Dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y lo hizo y no a escondidas. Lo hizo
Antes lo hacía escondida, ahora lo hizo público. Público. La oración, como ya aprendimos, es una gracia inmerecida, iglesia, la cual nos fue concedida para que todos aquellos débiles, ¿cuántos débiles hay aquí? Todos son fuertes, ok, muy bien. Débiles y dependientes nos acerquemos confiadamente al Todopoderoso, al trono de su gracia, para hallar dirección, consuelo y fortaleza, para el oportuno socorro de cada día. Sonríase que Cristo le ama. Cristo le ama. Pero como ya mencioné, esto es solo para débiles y que dependen del yo soy cada día. Así como nuestro Señor cuando estuvo sobre esta tierra, oraba intensamente. Él tenía que orar, pregunto yo. ¿El Señor tenía que orar? ¿El Señor tenía que orar? No tenía por qué orar, Él era Dios, pero nos dejó el ejemplo de un corazón manso y humilde que se somete a la voluntad del Padre. No fue así cuando fue a bautizarse, que el mismo Juan el Bautista le dijo, tú vienes a mí, yo debo ser bautizado por ti. Y él le dijo, primo, deja, es justo que cumplamos toda la voluntad del Señor. Y fue bautizado. Y se bautizó. ¿Por qué? Porque nos dejó ejemplos. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros en casa. Darle ejemplo. Ejemplo de Cristo. No perfección. No perfección. Y créame que incluso cuando nos equivocamos, habla más alto cuando reconocemos que nos equivocamos que cuando queremos autojustificarnos. Porque en la casa nos conocen y saben cuando metimos las 4, no una, las 4. Así que seamos mejor, mire, manso y humilde como el Señor. Dejemos que sea el Señor el que obre en nosotros. Oiga, su adoración, mi adoración, estará incompleta sin nuestra oración. No hay adoración correcta sin la oración. Y no podemos consagrar nuestras vidas al Señor si la oración no forma parte de nosotros. Iglesia, ¿cómo pretendemos ver al Señor obrando en nuestras vidas si no le permitimos que tome las riendas de nuestras decisiones cada día? Cuando perseveremos en conocer más a Cristo que cualquier otra persona o cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer, será entonces cuando nos esforzaremos y actuaremos sin la necesidad de que alguien, ya sea el cónyuge, los padres, los hijos o el pastor, esté detrás de nosotros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Ya es hora. Dejemos a un lado la apatía y la flojera espiritual. Pongamos nuestras manos en el arado, iglesia, en el arado de la obediencia. Porque los campos están blancos y listos para ser cegados. Hay mucha gente allá afuera que no conocen de Cristo. Y tienen acceso a ti, tienen acceso a mí. Oremos, hermanos, para que el Señor añada trabajadores a su viña. Amén. Gloria a Dios. Pero especialmente que los levante de entre nosotros. Porque acuérdate que tú y yo formamos parte de la respuesta del Señor a esa oración. Tú y yo también podemos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Levántese, iglesia, pónganse en pie. Créame, iglesia, que la oposición, las situaciones difíciles son parte de nuestro diario vivir.
ya sea que estemos haciendo la voluntad del Señor o no, van a aparecer los tropiezos. Pero que no seamos nosotros los que hagamos tropezar a los pequeños. Que el Señor guarde nuestro corazón, nuestros pensamientos en Él. Que podamos, los que somos padres aquí, podamos dirigir a nuestras familias en el amor, en el temor del Señor. Que puedan reconocer desde temprana edad al Señor, al Dios de sus padres, aquel que no hace acepción de personas, sino que está presto para salvar, para rescatar. Su amor es inagotable. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Por eso es que no hemos sido consumidos, iglesia. Por eso es que aún hoy sus gracias son nuevas cada mañana. Pero nos toca a nosotros echar mano. Nos toca a nosotros, hermanos, perseverar. Conocer más del amor de Cristo. Conocerlo para que podamos esforzarnos, podamos actuar conforme a su voluntad. Y con Daniel mismo, Daniel oraba al Señor. No quita que ores al Señor y significa que todo va a ir bonito. No, no necesariamente. Pero ¿sabes qué? Va a haber un cambio. El cambio vas a ser tú. Porque ya no vas a reaccionar como lo hacías antes. Porque ahora el Señor está poniendo tu confianza en el Señor. Estás aprendiendo a descansar en Él. Estás permitiendo que sea Él el que tome las riendas de tu vida. Y aunque así como Daniel oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes, quebrantó la ley de los hombres. Y por más que este rey trató de que no lo metieran al foso de los leones, acabó ahí, en el foso de los leones. Y dice que este rey no comió, no durmió, se levantó bien temprano de mañana y le llamó: Daniel, Daniel, al Dios de quien eres y a quien sirves, ¿te pudo librar? Él dijo: sí, rey, sí. Él envió su ángel, Cristo, el mismo que en el horno de fuego estaba con los otros 3, y el mismo que está contigo. No te ha dejado, no te ha desamparado, no te va a dejar ni te va a desamparar. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero está en ti y está en mí. Si vamos a permanecer agarrados de su mano y vamos a ir en pos de Él. Que sea el Señor, iglesia, el que abra caminos. No comas ansias, descansa en el Señor. Padre, en esta hora, Señor, has hablado tu palabra. Por tu palabra fueron hechos el cielo, los cielos, el mar y todo lo que en ellos hay. Por tu palabra, Señor, hoy estamos aquí. Padre, ayúdanos a que podamos buscar tu palabra, que anhelemos ese contacto con tu palabra, porque tu palabra es la que nos purifica, tu palabra es la que nos limpia, tu palabra es la que nos dirige, porque tu palabra es espíritu, es vida. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y es la que ilumina nuestro caminar. Que sea tu palabra nuestra porción de cada día. Ayúdanos, porque reconocemos que no entendemos del todo, pero aún tu palabra dice
que por más simple que seamos, no nos perderemos. Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que nos guarda. Padre, te pido, Señor, aquí está tu iglesia. No queremos ser una iglesia diferente, queremos ser una iglesia bíblica. Queremos ser una iglesia que te busca en espíritu y en verdad. Que nuestro anhelo, nuestro compromiso, nuestro amor, nuestro primer amor seas tú. Que tengamos esta conexión, Señor, que tú hiciste posible. Porque no es que nosotros lo hicimos posible, no, tú lo has hecho posible. Tú has abierto este camino nuevo y vivo para que tengamos una intimidad con el Padre. Y por medio de esta intimidad podemos entonces amar a nuestros semejantes. Entonces seremos capaces de amar como hemos sido amados, de perdonar como hemos sido perdonados. Oh Señor, guárdanos de los pecados que aún nos son ocultos. Nos desnudamos delante de ti en esta hora, Señor. Haz con nosotros como tú quieras. Somos tus vasijas, somos barro. Vierte agua limpia sobre nosotros, Señor. Danos forma, Señor, con tus manos. Haz en nosotros tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad. Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. A ti es quien necesitamos, a ti es quien anhelamos, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora a no poner más excusas, más pretextos, no, a confiar verdaderamente en ti. Ver tu poder, ver tu gloria manifestada cuando caminamos en la obediencia a tu palabra. No sé cómo esto va a acontecer. No sé cómo Dios lo va a hacer. Ese no es mi ocupación. Mi ocupación es obedecer. Mi ocupación es prestar atención a tu palabra. Mi ocupación es adorarte, es rendirme a ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, Padre. Ayúdanos, Señor. La maldad va en aumento y en tu palabra está establecido que el amor de muchos se enfriará. Señor, no queremos que nuestro amor por ti se enfríe, porque este amor no depende de nada exterior, depende de mi relación contigo. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Ayúdanos a poner la mano en el arado y pon la tuya sobre la nuestra y no nos dejes soltar el arado, Señor. Sé tú dirigiéndonos, Señor, guiándonos en cada momento, en cada día, en cada semana, en cada mes, en cada año, porque no sabemos qué nos depara el destino, Señor. Sí sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, eso sí lo sabemos, pero con qué nos vamos a enfrentar no sabemos. Pero tú eres poderoso. Tú guardas nuestra entrada, nuestra salida, nuestro dormir como nuestro despertar, desde ahora y para siempre. Sea bendito el Dios de Israel. Sea bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Dios de toda gracia, Dios de toda consolación. Manifiéstate, Señor. Haz con nosotros como quieras. Haz prodigios, maravillas y milagros en medio nuestro, Señor, mientras tu palabra es impartida. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, Padre. En el poderoso nombre, que es sobre todo nombre. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tu iglesia dice, amén. Gloria a Dios.